Milo, ahora no, por favor. Ahora no, Milo. Silencio. Hola, muy buenos días para todas las empresas de Latinoamérica. Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Uno de los temas de mayor interés en nuestros lectores son las fragancias, y el gran éxito del video que hicimos con Robertet nos llevó a traerles en esta oportunidad a expertos en la materia para ofrecerles información exclusiva para la industria de fragancias y aromas. ¿Para qué ofrecerles? Hoy estamos conectados con la Asociación Internacional de Fragancias, que reúne a 7 empresas multinacionales y 21 asociaciones nacionales en 23 países de 4 regiones. En esta oportunidad estamos conectados con la señora María Eugenia Salana, directora regional de IFRA LATAM, y el señor Miguel Zavala, presidente del Comité Regional de IFRA LATAM. También se encuentra Karen Arlet desde México, gerente de marketing. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, bienvenidos. Durante 4 décadas, los estándares de IFRA han establecido los límites para la creación de fragancias, asegurando que las personas puedan disfrutar del arte de la perfumería con confianza. ¿Cómo pueden resumirme cómo logran esto para la industria? Yo quisiera comenzar diciendo que lo más importante para nuestra asociación IFRA es la seguridad en el uso de las fragancias, es decir, que los consumidores se sientan seguros de usar las fragancias en cada uno de los productos donde ellos determinen hacerlo. Y para eso se ha creado, IFRA tiene estándares internacionales que garantiza el uso seguro de las fragancias y obviamente también de los ingredientes que las componen. Trabajamos muy de cerca con la asociación RIFM, que es justamente la asociación que hace estudios profundos sobre cada uno de los ingredientes, cada una de las fragancias que se usan en distintas aplicaciones. Una reflexión es que todo eso que Miguel dijo hace un rato está reflejo en nuestra misión. La misión de IFRA es promover el uso seguro de la fragancia para el disfrute de todos. Está en nuestra misión hacerlo. Y hay todo un proceso establecido hace 40 años en que hay una avaliación de riesgo de las sustancias, de los ingredientes de fragancias, después un comité de expertos que evalúa esta seguridad para que se generen cuando necesario los estándares. Así es garantizada el uso seguro de las fragancias para todos, para el disfrute de todos. Quienes nosotros no nos gusta nuestra área de trabajo o de nuestras casas con un buen olor, un buen scent, es bienestar. Entonces establecen reglas reconocidas por las autoridades gubernamentales y los organismos comerciales en todo el mundo. Pero ¿qué pueden decirnos sobre Latinoamérica? ¿Cuáles son los estándares que crean una fragancia segura en esta región? Primero hay que hacer la reflexión de que las fragancias tienen una historia ancestral, ¿no? Se habla incluso en la Biblia sobre las fragancias y hay referencias de que siempre se han usado desde tiempos antes de Cristo. Entonces, es muy importante decir que esta forma de trabajar empieza con una preocupación de una conciencia de hacer un estudio de lo que ya usamos, y es lo que nosotros llamamos como una especie de autorregularnos. Es decir, nos adelantamos a las posibles problemáticas que se puedan presentar, y es ahí donde IFRA no trabaja solo. Como ya lo mencionaba, RIFM es el Research Institute for Fragrance Materials, quien hace estudios muy profundos de todos los materiales y de sus porcentajes de uso en las fragancias. Una vez que se trabaja sobre esto, se baja esta información de una manera muy eficiente a través de asociaciones nacionales que forman de cada país o de cada región dentro de nuestro continente, y a través de estas asociaciones nacionales, que son grupos de empresas que forman justamente
estas asociaciones para poder bajar esta información técnica y hacerla llegar al consumidor final o a las empresas que forman parte de IFRA. Es la manera que hacemos, digamos, de arriba hacia abajo. Se hace una investigación muy, muy sólida, se coordinan los trabajos con otras asociaciones internacionales y esta información se baja a través de asociaciones nacionales que están incluidas en países como Argentina, México, Colombia, Ecuador, etcétera, y de esa manera se va bajando toda la información para que a través de las asociaciones nacionales y del compromiso que crean, se vaya dando este trabajo en coordinación con los gobiernos locales de cada país y hacer llegar esta información a cada uno de los usuarios que así lo requiera. Es más o menos en cascada como se trabaja de una manera muy eficiente. ¿Y qué pueden decirnos sobre el impacto del COVID en la industria de fragancias y cómo pueden las empresas seguir innovando en medio de esta crisis? Esa es una muy, muy buena pregunta porque a todos nos tomó el COVID-19 por sorpresa. Pero pasaron cosas muy relevantes en cuanto a innovación y en cuanto al mejor conocimiento de lo que la fragancia hace en la vida diaria de los consumidores. Por ejemplo, una de las cosas que vimos es que las fragancias en el transcurso de la pandemia y por situaciones de que muchos de nosotros tuvimos que hacer trabajo desde casa o en home office y esta nueva realidad que no nos permitía salir a la calle o hacer viajes, nos hizo ver que las fragancias era algo que siempre estuvo entre nosotros y que podíamos usar para diferentes usos. Uno de ellos era la relajación. Es decir, el uso de las fragancias en este sentido se promovió mucho más de lo que antes se había hecho. Es decir, un día normal en tiempos de pandemia comenzaba muy temprano conectándonos a través de videoconferencias y terminando mucho más allá de las 8 horas normales de trabajo. Y era de noche y muchos seguíamos conectados, había televisión a un lado, había niños, había de todo un poco. Y encontramos justamente que los ambientadores podían cambiar a un ambiente positivo, es decir, un aroma refrescante en un ambiente tenso puede cambiar de manera importante. Había estudios que ya lo habían hecho en años anteriores, por supuesto, no es un tema nuevo, pero en el COVID-19, durante los tiempos de la pandemia, esto se vio reflejado de una manera más importante. El uso de fragancias en velas aromáticas, por ejemplo, también se incrementó su uso durante la pandemia, los aromatizantes, y qué decir de los geles sanitizantes y todos los multiusos para limpieza en pisos y demás. Entonces, esto sí tuvo un impacto importante para nuestra industria, pero también un impacto creativo. Nos hizo ponernos mucho más creativos sobre los aromas que podrían reflejar de una mejor manera un ambiente cálido cuando fuera necesario o un ambiente activo también cuando fuera necesario. Porque en el pasado solamente los productos de fragancias que estaban involucrados en la línea de cuidado personal, por ejemplo, en shampoos y demás, era algo muy tradicional, pero la pandemia nos dio la oportunidad de rescatar muchos otros usos que ya de por sí tenían la fragancia. Apenas añadir que la industria de fragancias es una con mayor inversión en innovación en el mundo. Es alrededor de 8% de las ventas líquidas de la industria de fragancias son inversiones en investigación y desarrollo. Entonces, esto es muy importante y fue muy importante en todo ese escenario que Miguel describió. ¿Y este impacto mundial de la crisis ha creado nuevas regulaciones en el sector? Yo diría que nuevas regulaciones no. Hubo un cambio de perspectiva de las regulaciones, con 2 puntos: la velocidad en que las regulaciones son discutidas, pero también el hecho de sustentabilidad está muy cerca de nosotros. Las personas están comprendiendo que es necesario cuidar de nuestro planeta. Entonces,
la COVID dejó esto muy más evidente. Entonces, los políticos están pensando más en este término. Entonces, las regulaciones que vienen por adelante van a tener esta base, esta sostenibilidad muy fuerte. Entonces, y la industria de fragancias está muy atenta a esto. Siempre hay un proyecto de sostenibilidad de infra global que piensa en todo el aspecto social, ambiental y económico que está muy más fuerte ahora y que está muy fuerte entre el desarrollo de la política pública. Es claro, es importante decir, perdón Miguel, es importante decir que hubo cambios sin regulaciones en el lugar de trabajo. Importante es que nosotros tomamos mucho cuidado con con las personas que trabajan con nosotros. Cambios en esto y hubo cambios también en regulaciones internacionales. Pero para el sector lo más importante yo creo que es cuidar de nuestros empleados y también continuar innovando con sustentabilidad mediante las políticas públicas. Sí, yo quisiera justamente agregar, por eso le pedí a Eugenia, que sabe mucho de estos temas, y solamente remarcar 2 puntos más, que en algunos países el tema del aislamiento sí se ha tomado muy en consideración para nuevas posibles regulaciones. Una de ellas, el aislamiento ha provocado que algunos países estén revisando el impacto psicosocial de trabajar de esta manera, ¿ok? Entonces, hay algunas regulaciones que están en proceso, no se han lanzado, hay otras que ya se lanzaron, pero muchas de ellas están enfocadas a un posible impacto psicosocial del ambiente laboral. En ese sentido, justamente mi comentario anterior sobre no el nuevo uso de las fragancias, sino cómo el uso de las fragancias se intensificaron a través de velas aromáticas, ambientadores y demás, va a tener un impacto muy importante en estas nuevas regulaciones que se están revisando. Y para fundamentar justamente más sólidamente lo que ha mencionado Eugenia, es que el aislamiento también nos hizo ver el mundo de otra manera. Y la parte, el mundo, no sé si recuerdan haber visto videos donde los animales se acercaban más a las ciudades porque ya no estábamos ocupando sus espacios. Bueno, eso solamente es un ejemplo de lo que Eugenia mencionaba acerca de la sustentabilidad. En nuestro negocio de las fragancias, en nuestro sector de fragancias, nos hizo ver y nos hizo reflexionar más sobre el cuidado de la naturaleza. Nos hizo reflexionar más sobre trabajar con sustentabilidad. Es decir, muchas de estas regulaciones, algunas de ellas ya se habían planteado, pero esta situación del aislamiento y del COVID-19 lo que hizo fue acelerar más nuestro análisis sobre estas formas de trabajar. Así es que creo yo que en el más corto plazo estaremos de una manera positiva estableciendo seguramente más coordinación y mejores reglas para trabajar en nuestro sector con las reglas de sustentabilidad que mejoren nuestro ambiente y el mejor uso de los recursos naturales. Entonces, como hablaba Eugenia, que cambiaron los tiempos, en este caso los tiempos se van a ver beneficiados, no retrasados, ¿correcto? Con la crisis va a ayudar a que todo avance más rápido, ¿correcto? Es correcto, se están acelerando los tiempos. Eugenia y yo tuvimos varias conversaciones sobre estos temas. Había muchos puntos que ya se habían planteado en años anteriores y que por la pandemia se han acelerado los tiempos. Ese es exactamente el concepto. Y para bien, creo que los tiempos se han acelerado para bien. Así que nos queda un buen tramo y buen trabajo por realizar. Qué bueno, algo positivo de todo esto. Y bueno, hablando de positivo, me gustaría saber cuál es la contribución de la industria de fragancias en términos de puestos de trabajo. Claro,
IFRA hizo un estudio hace 2 años de la cadena de valor de fragancias. En aquel momento la contribución de puestos de trabajo era 26.000 puestos de trabajo directo. Pero Vanessa, yo creo que lo más importante no es el número de puestos de trabajo, pero la calificación de estos puestos de trabajo. Un perfumista tiene más de 3.000 ingredientes para trabajar en su paleta, como dijimos. Y es necesaria muy entrenamiento, muy especialización, muy conocimiento para hacer una fragancia que nos lleve al disfrute, como hablamos en el principio de esta entrevista. Entonces, los puestos de trabajo pueden parecer pocos, no son, porque estamos en medio de una cadena de valor muy larga, pero son muy específicos y requieren mucho entrenamiento. La parte de fragancias está involucrada en una cadena de valor muy importante dentro de muchos de los productos que son usuarios de las fragancias. Es decir, la fragancia, no hay que olvidar, hablando de la pandemia también, la industria de fragancias fue catalogada por la mayoría de los gobiernos a nivel mundial como empresa esencial. Esto fue muy importante y eso nos permitió no cerrar nuestras actividades como desafortunadamente otros sectores como restaurantes, por ejemplo, solo por mencionar algunos. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso a nivel mundial fue catalogado como una industria esencial dentro de la pandemia, justamente por lo importante de la fragancia en muchos de los productos como geles sanitizantes, ambientadores y aerosoles con contenido alto de alcohol. En ese sentido, la cadena de valor es importante, así es que más allá del hecho de que nuestro sector de manera directa tenga 26.000 empleos dentro de lo que es nuestra región, realmente el alcance del trabajo de las personas que están involucradas en la industria de fragancias en Latinoamérica es mucho más amplio, no solamente hacia atrás, es decir, detrás de cada trabajador de la industria de fragancias está una familia, por ejemplo, sino hacia adelante también por la importancia del trabajo de fragancias en la cadena de valor de un producto terminado que llevan nuestros productos. Qué bueno, qué buenas noticias. Me permites, Vanessa, es una conversación entre nosotros, pero es importante lo que dijo Miguel, porque fueron consideradas esenciales las fragancias porque las personas que utilizan los productos como alcohol, como productos de limpieza, el olor, hace con que las personas utilicen más estos productos. Entonces garantizan el uso, en especial en este momento de pandemia. El buen olor de un producto garantiza su buen uso. Hace muy poco publicamos un video sobre la inteligencia artificial en empaques y fue un éxito y entonces quería saber qué papel juega la inteligencia artificial en la industria de fragancias. ¿Qué pueden contarnos? La inteligencia artificial está involucrada en nuestra industria, es una manera de mejorar el proceso hombre-máquina, pero es necesario decir, Vanessa, que es importante. Como dije, hay más de 3.000 ingredientes en una paleta, entonces la inteligencia artificial puede ser un soporte para el perfumista, pero nunca va a reemplazarlo. El perfumista es la persona que empieza el proceso, que abastece la máquina con las informaciones y que va a terminar el proceso. Entonces sí, hay un importante desarrollo con la inteligencia artificial para desarrollar nuevas fragancias, pero el principio y el fin del proceso van a estar siempre en la mano de los humanos, en la mano del perfumista que es muy especializado, que tiene la sensibilidad, que tiene la información, que tiene el sentimiento que está por detrás de una fragancia. Muy bien, y siguiendo el comentario de Eugenia, he podido estar afortunadamente en mi carrera en la parte creativa. Y la inteligencia artificial, lo dijo, la palabra que usó Eugenia es perfecta, es un soporte, es una ayuda. Voy a hablar un poco de fragancia fina. Le llamamos fragancia fina a todas las fragancias que tú conoces, Vanessa, que son fragancias para
de diseñador, por ejemplo, o alguna fragancia con alguna marca icónica, ¿no? La inteligencia artificial trabaja más poniendo como una base de trabajo para el perfumista notas frutales, le llamamos notas aldehídicas, notas florales, notas orientales, digamos, que es una base de trabajo para el perfumista. Estoy hablando de todos los que acabo de nombrar son notas justamente para fragancia de dama. Y para fragancia masculina, imagina tú que tienes una base de notas orientales, por ejemplo, o notas de cuero, que a la parte de los caballeros nos gusta mucho, notas de humo tal vez. Y esto es solamente una base que la inteligencia artificial ahorra, vamos a llamarlo así, al perfumista. Sin embargo, el perfumista, con esa creatividad que tiene, con el uso de los más de 3,000 ingredientes que tiene en su mano, puede dar estos twists, ¿no? Es decir, puede dar estos pequeños toques sobre una base y de alguna manera hacer su trabajo más eficiente, pero no menos creativo. Finalmente, la fragancia. Por ejemplo, si el día de hoy nos pidieran a nosotros que estamos aquí crear una fragancia para la mujer ejecutiva del día de hoy y usando inteligencia artificial, bueno, tal vez partiríamos, quisiera yo pensar, de una base floral y maderosa tal vez para una dama, pero el perfumista finalmente tiene que captar esta inteligencia de las damas, esta actividad, este ir y venir, el ser madre, el ser ejecutiva, el ser, en fin, estar en un ambiente competitivo, como siempre. Eso no va a ser posible hacerlo a través de la inteligencia artificial, sino solamente a través de un perfumista. Y la creatividad, ¿no?, de ese perfumista. Así es. Imagínate que podamos crear una fragancia muy personalizada para Vanessa. Entonces, el perfumista tendrá que sentarse contigo, explorar un poquito tu personalidad, tus gustos y tal vez usar la base de alguna de estas notas que ya mencioné, pero al final el perfumista intentará captar esa personalidad y transmitirla en un perfume. Hablando sobre gustos, muchos quieren saber cuáles son los perfumes de hombres y de mujeres más elogiados, más allá de cuáles son, que también, bueno, son tendencias, algunos, otros no. Nos interesaría saber si han notado un cambio en el gusto del consumidor en este último tiempo. Si pudiéramos observar la genealogía de la creación de fragancias desde principios del siglo pasado a lo que va ahora, veríamos, por ejemplo, en el caso de damas y caballeros, que sí ha habido una evolución muy interesante. En el caso de las damas, las primeras fragancias eran muy dulces y muy florales, muy hacia el rosa, ¿no? En el caso de los hombres eran notas muy características a cuero, ¿no? Muy características a humo, muy características a la parte masculina, ¿no? Lo que creo yo que rompió el esquema, más o menos por los años 90, fue que salieron esta tendencia de las fragancias que en ese momento se llamaron unisex. Es decir, que era una fragancia que era una sola fragancia que podía usar una dama o un caballero y dependiendo de la química corporal daban diferentes aromas en cada uno. Y eso fue un rompimiento, digamos, en lo que eso fue en los años 90, de lo que se venía trabajando en el pasado. Pasando esa situación, ya partiendo los años 2000 hacia adelante, hubo un cambio muy fuerte en dos sentidos. Sobre todo las damas fueron las que empezaron con estos cambios a ser mucho más activas de lo que eran en el pasado por situaciones sociales básicamente, ¿no? Empezaron a estar colaborando más activamente a niveles ejecutivos muy altos. Entonces, normalmente este tipo de actividad
especialmente la mujer, pero que también permeó a los caballeros, fue la actividad tan intensa de un día normal de trabajo. Es decir, comenzaba el día con ejercicio en algún gimnasio, había un baño y después se iban a trabajar, regresaba en la tarde a hacer un poco de gimnasio tal vez, y la familia, etcétera, etcétera. Todo esto dio como cambio las notas frescas. Es decir, tanto las damas como los caballeros empezaron a solicitar más notas frescas, más notas herbales, más notas cítricas, que fueran mucho más con el entorno activo que estaba a su alrededor. Y entonces se intensificó el uso de fragancias porque tanto las damas como los caballeros entendieron que por las mañanas era un tipo de aroma, ¿no? Más ejecutivo, más de oficina, más de escuela, etcétera. Y por las tardes, noches, tal vez para una cena era otro tipo de fragancia. Entonces son cosas que han beneficiado mucho a nuestra industria y quiero decir, mucho se debe a los cambios que iniciaron con las damas, pero que también los caballeros hemos tenido que evolucionar, ser poco menos aburridos y tal vez evolucionar sobre otra línea que ha marcado justamente las damas. No sé, eso es lo que opino. Eugenia, no sé, ¿qué opina? Nada a añadir. Quizás solo mencionar un cambio que del consumidor por la búsqueda de ingredientes más naturales, más sustentables, con proveniente sostenible. Esto también es un cambio que influye mucho en las escojas de los consumidores. Se han fijado que recientemente hay muchas casas de fragancias o muchas opciones de fragancias en el mercado que están haciendo combinaciones muy interesantes. Es una fragancia con un color distinto también. Es decir, hay casas de fragancias que están poniendo a la disposición del consumidor una serie de fragancias con un aroma muy específico, pero también con un color específico. Es decir, aquellas damas, o incluso los caballeros que nos gustan algunos colores azul o morado, etcétera, etcétera, hay fragancias que están haciendo ya la combinación mental color-fragancia. Y esto es muy interesante. No necesariamente el color va a influir en el aroma, pero sí influye mucho en la mente del consumidor. Entonces, tal vez un color rosa sea algo más floral y tal vez un color verde sea una fragancia más herbal, en fin, este tipo de cosas. Y ahondar más en el tema que dijo ya Eugenia, que es el tema de los ingredientes. Hay una tendencia muy, muy fuerte y muy seria sobre el uso de los ingredientes naturales en fragancias. Lejos de ser negativo, se está solicitando que el uso de estos ingredientes naturales tengan una base sustentable, es decir, que no sea en afectación a nuestro entorno natural, sino que muchos de los ingredientes sean acorde a la extracción sustentable de su fuente original. Con el tema de cómo ha evolucionado también, cómo han evolucionado los consumidores y sus gustos por las fragancias también lo hemos visto reflejado en sus preferencias, en el número de fragancias que utilizan. Por ejemplo, pues nuestras generaciones anteriores usualmente usaban un solo perfume y ese perfume era su marca distintiva. Y las generaciones actuales, sobre todo los millennials, vemos estadísticos que nos muestran que usan un promedio de 8 diferentes perfumes dependiendo de su personalidad, de si es de día, de noche o el mood en el que están. Entonces, vuelve muy interesante el conocer y el ver cómo evolucionan los consumidores. De hecho, incluso también ha crecido mucho el tema de do it yourself al momento de personalizar las fragancias con respecto a mi forma de mi estilo de vida o mi forma de ser. Y bueno, también el tema de la sustentabilidad ha sido muy importante y cada vez va creciendo más y más en la región. ¿Cuáles son las iniciativas de IFRA para promover el desarrollo de la industria de fragancias en el mundo? Mira, Vanessa, IFRA está, como dijimos en el principio, con 7 miembros regulares y en 21 asociaciones nacionales. Y puedes imaginar que en esas asociaciones nacionales hay un montón de pequeñas y medianas empresas. Entonces, IFRA actúa muy fuertemente para el desarrollo no solo del sector, pero en especial de las pequeñas y medianas empresas. Y hay una serie de iniciativas desde IFRA
Pero me gustaría puntuar dos iniciativas muy importantes. Una que ya hablamos, que son los que toda la industria de fragancias en todo el mundo sigue como un padrón de seguridad para el uso y disfrute de las fragancias. Este es un punto muy importante, es una autorregulación, como dijo Miguel, que asegura el uso de las fragancias de una manera con confianza parte del consumidor. Excelente. Bueno, quiero agradecerles su tiempo y toda la gran información que nos han brindado. Realmente es un sector muy interesante. Estoy feliz de poder promocionar y contarles a toda Latinoamérica el trabajo que realizan, que es muy importante. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias. No es el momento, Milo. Basta. Internacional de Fragancia. Nos dijeron. No me mires. Y suscríbete, no lo olvides. Próximamente mucho más.